Vamos a leer Marcos 12 del 28 al 34. Como sabéis, esta es nuestra costumbre para ponernos en perspectiva y para saber un poco el contexto en el cual estamos hablando. Marcos 12 del 28 al 34. Y dice así: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Me gustaría ponerle la foto de este hombre, Henry Dunant, que nació en 1828 en Ginebra. Seguro que su cara no suena, pero lo que está a la derecha sí, ¿verdad? Este hombre fue usado por Dios realmente para hacer una de las organizaciones humanitarias más famosas y más importantes de nuestro siglo y de nuestra época reciente, que es la Cruz Roja. Henry Dunant, ya os digo, nació en 1828, formó parte de una familia muy devota, muy cristiana, que tenía al Señor en el centro de su vida. Y también esta familia tenía gran influencia en la sociedad de Ginebra. Sus padres enfatizaban mucho el trabajo social. Y él terminó siguiendo el ejemplo de su padre, el cual era muy activo ayudando a huérfanos y a presos, mientras que su madre trabajaba con los enfermos y los pobres. Así que este joven Henry estuvo constantemente expuesto al sufrimiento de la gente, pero también a la ayuda que otros podían prestarle. Dunant, tras un tiempo de conversión y un tiempo en el cual estuvo haciendo diferentes actividades comerciales, llegó en 1859 a Solferino, en Italia. Y cuando llegó allí, en el mismo día en que llegó, tuvo lugar una batalla entre los ejércitos austriacos y el franco-piamontés. No me pidáis exactamente que os lo ponga en el mapa, pero esos eran los dos ejércitos que se enfrentaban y combatían en la guerra italiana. En esa guerra, en la batalla de Solferino, hubo 38.000 heridos, agonizantes o muertos que permanecían en el campo de batalla y había pocos intentos de ayudarlos. Así que el propio Dunant, o Henry, impresionado, tomó la iniciativa para organizar a la población civil y tomó a muchísimas mujeres y a chicas jóvenes para proporcionar asistencia a los soldados heridos, mutilados y enfermos. Y él decía: no importa de qué bando sean, porque ellos tenían el lema Tutti Fratelli. Tampoco me pidáis que os hable italiano, pero significa todos somos hermanos. Así que él decía: no me importa si es de un bando, si es del otro, vamos a ayudarlos a todos. Vamos a ayudarlos a todos. Así que el 17 de febrero de 1863, 4 años después de esos eventos, se empezó el Comité Internacional, o se fundó más bien el Comité Internacional de la Cruz Roja. Dunant quería que este fuera una entidad neutral para proteger a todos los soldados en cualquier guerra a lo largo del mundo. Una organización completamente neutral que no tendría aspiraciones políticas y una organización que no rendiría pleitesía a ningún país. Por estos logros, en 1901, el primer Nobel de la Paz, el primer premio Nobel de la Paz, se le dio
a Henry Dunant por su movimiento internacional de la Cruz Roja y por esta convención, varias convenciones más que hizo. Así que después de toda una vida sirviendo a la gente como cristiano que Dios usó para levantar una organización de este calibre, ¿verdad? Recibió el primer Nobel de la Paz que se haya dado en la historia. Y fue para este hombre. Dice uno de los que le estaban dando el premio Nobel de la Paz: no hay hombre alguno que merezca más este honor, pues fue usted hace 40 años quien puso en marcha la Organización Internacional para el Socorro de los Heridos en el Campo de Batalla. Sin usted, fijaos en esta frase, me chocó mucho. Sin usted, la Cruz Roja, el gran logro humanitario del siglo XIX probablemente nunca se hubiera obtenido. ¿Y a través de quién vino? De un hombre que amaba a Dios, de un hombre que le pedía al Señor, en alguna de sus biografías: Señor, para con tu poder esta masacre. Y Dios usó las masacres, que son consecuencia y responsabilidad de los hombres, Dios lo usó para levantar a una persona que ayudó no ya a miles, sino ya estamos hablando de cientos de miles, millones o decenas de millones de personas a lo largo de toda su historia. Cuando amamos, cuando el Señor nos dice o nos pide que amemos al prójimo, no es algo simplemente teórico. No es decir, muy bien, te voy a amar y ya, y me quedo ahí y no hago absolutamente nada. Y yo creo que el ejemplo de Henry Dunant, de este hermano de aquí, ilustra muy bien el carácter de Dios en este pasaje. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Si yo me sacrificara por mí mismo en algo, porque quiero obtener ese algo, hazlo también por los demás. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y hubo un escriba que le dijo eso a Jesús: bueno, Señor, ¿quién es mi prójimo? ¿A quién debo ayudar, no? Y todos os acordáis de la parábola del buen samaritano, ¿verdad? La parábola del buen samaritano. Hay un hombre que está en un camino, que llegan ladrones, que lo dejan al borde de la muerte, y pasa un fariseo por al lado y ni se entera, ni le echa un vistazo. Pasa otro religioso por al lado y nada, no le hace ni caso. Pero llega un samaritano, que para los judíos eran considerados pues poco menos que ratas en aquel tiempo, porque tenían sangre impura según ellos. Llega un samaritano, y este samaritano, que supuestamente era lo peor de la sociedad, va y ayuda a este hombre y lo lleva a un posadero y paga por él y hace todo lo que tiene que hacer para que este hombre se recupere. Y entonces el Señor Jesús le pregunta: ¿quién hizo bien? Pues el buen samaritano. ¿Y a quién ayudó? Al que tenía enfrente. Pues ves tú y haz lo mismo, ¿no? El prójimo no es alguien abstracto, no es un concepto místico en el cual, no sé, podemos poner cualquier grupo de personas, cualquier colectivo, sino que el prójimo es el hermano que tienes a tu lado ahora mismo. Échale un vistazo al hermano que tienes al lado. A tu derecha, a tu izquierda. Y ahora os veo todos de frente, todos sois mis prójimos. Cuando llegues a tu casa, el vecino sigue siendo tu prójimo. Cuando vayas al trabajo, tu compañero de trabajo, compañera de trabajo, tu jefe es tu prójimo. Ay, Señor. Tu jefe es tu prójimo. Y el Señor nos pide que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Tu enemigo, hermano, mi enemigo es mi prójimo. Mi enemigo es mi prójimo. El Señor también dice: amad a vuestros enemigos, ¿verdad? Cuando Él da la filosofía, los nuevos mandamientos del reino en el Sermón del Monte. No podemos obviar el hecho de que Dios quiere que amemos a los demás con un amor sacrificial, con un amor que sea como el amor que nosotros nos tenemos a nosotros mismos. Ya cuando he mencionado al jefe, algunos ya estaban levantando las cejas diciendo: uy, madre mía.
predicación de hoy no me va a gustar. Pero es así, es bíblico. ¿Qué queréis que os diga? ¿Queréis que os mienta? No, ¿verdad? El Señor quiere que amemos a absolutamente todos, a aquellos que nos caen mal, a aquellos que nos caen bien, a aquellos que tienen posibilidad para darnos algún beneficio, sea material, espiritual o emocional, o para amar a aquellos que no nos pueden traer ningún tipo de beneficio. El Señor quiere que amemos absolutamente a todos, estén con nosotros acompañándonos en nuestra vida, sean familiares, no sean familiares, quien sea. El Señor quiere que amemos a nuestro prójimo, a nuestro vecino, aquel a quien nosotros podemos impactar con nuestra vida. Pero antes de ir a los aspectos prácticos del amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, me gustaría ver algunos elementos que hay entre el primer mandamiento y el segundo, ¿vale? Y quiero que tengáis la Biblia delante, Marcos 12, 30 y 31. Y vamos a ver cómo realmente hay varios elementos, lo he reducido en 3, pero hay varios elementos importantes o varias comparaciones necesarias cuando estudiamos este pasaje. Fijaos, Dios no nos pide que amemos a nuestro prójimo más que a nosotros mismos. El único que puede tomar ese lugar es Dios. Como veis en pantalla, Dios es el único que debe ocupar el primer lugar en nuestra vida. Dios no nos dice, ama a tu prójimo más que a ti mismo. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿A quién tenemos que amar más que a nosotros mismos? A Dios. Dios es el único que se merece ese lugar. Los demás no están al mismo nivel de Dios ni deberían estarlo. El enfoque principal de nuestra vida es Dios y no los demás. El enfoque principal de nuestra vida es Dios y no los demás. Y aquí quiero hacer una comparación interesante, porque la semana pasada veíamos cómo para ser discípulo de Cristo había que aborrecer a hermanos, a hermanas, a padres, a amigos, a familiares, lo que viene en el Evangelio de Lucas. Pero esa palabra aborrecer no significa, ni mucho menos, y menos cuando lo vemos con las otras partes de los evangelios, no significa que los odiemos. Significa que en comparación con el amor que le tengo a Cristo, va a parecer como si lo aborreciese. ¿Tiene sentido? En comparación con el amor que yo le tengo a Cristo, va a parecer como si aborreciese a otra persona. ¿Por qué? Porque voy a estar tan enfocado en Cristo y a veces voy a tener que tomar decisiones que van a dejar a otro tipo de personas fuera, que va a parecer como que, bueno, no se preocupa por mí. No, no es eso. Claro que me preocupo por ti. Claro que te amo. Claro que voy a ayudarte y voy a tal. Pero si tengo que escoger entre tú y Dios, escojo al Señor. Me acuerdo que justo esta semana que está mi suegro en la casa, me estoy acordando mucho de cuando él se vino a España en un momento muy importante de su vida. El Señor lo llamó al campo misionero pues allá por 2005 y su padre, el abuelo de mi esposa, empezó a desarrollar un cáncer. Empezó a desarrollar leucemia. Con el tiempo, el cáncer, pues sabéis, se fue agravando y se fue agravando y se fue agravando. Y llegó un momento en donde el Señor le dijo, ahora es el tiempo de ir a España. Pero su padre estaba realmente mal. Su padre estaba realmente mal. Y cuando él leyó ese pasaje de, Señor, deja que yo entierre a mi padre y después te sigo. Ahí ese pasaje nos creemos como que es un día de enterramiento y ya, y después le sigues al día siguiente. No, eso era acompañar al muerto hasta que se muriese en la cultura judía. Después tener un tiempo de luto y después ya seguir al Señor, ¿no? Y el Señor que le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Cuando él leyó ese pasaje, dice, mira, yo, papá, lo bueno es que su padre era cristiano, era pastor, entonces lo entendía bien. Dice, mira, papá, el Señor me ha llamado a España y yo no puedo hacer otra cosa que irme a España. Y le dijo, vete. Y se vino, estuvo unos años, el Señor mantuvo a su padre con vida y gracias a Dios la siguiente vez que volvió a Estados Unidos, él todavía seguía con vida y justo en ese periodo de tiempo donde estaba ahí, él falleció. Así que el Señor, en su obediencia o en su misericordia realmente, el Señor le dio la oportunidad de poder
ver a su padre por última vez, despedirse de su padre, estar un tiempo de luto con su familia, pero no a costa de su obediencia. Él hizo lo que tenía que hacer. Y cualquiera del mundo podría haber dicho, bueno, eso hay que ver que es irresponsable haber dejado a tu padre en ese estado. Pero realmente estaba haciendo lo que el Señor quería. Estaba haciendo lo que el Señor quería. Dios debe de ser el primero en nuestras vidas, no las demás personas. Y cuando perdemos de vista ese enfoque, las cosas y las prioridades empiezan a torcerse y las cosas no van tan bien como deberían. No solamente Dios debería ser el primero en nuestra vida, sino que amamos a los demás porque amamos a Dios primero. Amamos a los demás porque amamos a Dios primero. Y esto es muy común, se dice mucho en las iglesias y me gustaría recalcarlo, no sé si lo habéis escuchado alguna vez, pero se habla de que el amor de Dios, que es el amor vertical que nosotros tenemos hacia Dios, primero el amor que nos tiene a nosotros, ¿no? Y después nosotros en respuesta a Él. Pero ese amor que tenemos hacia Dios, que es vertical, va a ser la base necesaria para que nosotros amemos a los demás, que es nuestra relación horizontal. Y hace así como una cruz, ¿no? Nuestra relación vertical con el Padre va a condicionar nuestra relación horizontal con los demás. Si estamos bien en nuestra relación con el Señor, lo más probable, hermanos, es que nuestras relaciones con la gente que tenemos alrededor vayan mejorando. Nuestra relación vertical con Dios es crucial y no podemos simplemente obviarla y decir, no vamos a enfocarnos en los demás. Sí, hay que enfocarse en los demás, pero hay que enfocarse en Dios primero. Por eso, y muchas veces la gente del mundo no entiende esto, pero realmente esto es así. Porque cuando el Señor te pide que ames a tus enemigos, ¿por qué amas a tus enemigos? ¿Por qué amas a la gente? ¿O por qué haces ese intento de amar a personas que te han hecho daño? Porque ya hay alguien que te ha amado de manera increíble, aunque tú no te lo merecieras. Y cuando yo reconozco que Dios me ama de una manera que yo no me merezco, una gracia increíble, una salvación perfecta, completa y eterna, que yo no me merezco porque soy pecador. Cuando me viene el otro y me hace una trastada, si recuerdo el amor de Cristo, voy a decir, ay Señor, perdóname porque yo te he hecho no una trastada, sino te he hecho millones. Te di la gracia porque tú me has perdonado, ahora te pido que en respuesta a tu amor me ayudes a perdonar a esta persona y amar a esta persona. Así que el amor de Dios es la base para que nosotros podamos amar a los demás. Y como hemos dicho, incluso a nuestros enemigos, incluso a aquellos que no nos van a pedir perdón ni siquiera, incluso a aquellos que no van a hacer esfuerzo ninguno por restaurar su relación con nosotros. Incluso en esos casos Dios nos pide que le amemos. ¿Por qué? Porque Él ya nos amó primero. Y Él ya ha derramado su amor en nuestros corazones. Pero hay un tercer punto, que es lo que dice el pasaje. Dios quiere que amemos a los demás como nos amamos a nosotros mismos. No más que a nosotros mismos, pero igual que a nosotros mismos. Y si somos honestos, nosotros nos amamos bastante, ¿verdad? Nosotros nos amamos mucho. De hecho, a veces incluso cuando exteriorizamos algún problema, cuando exteriorizamos alguna necesidad, muchas veces lo hacemos por amarnos a nosotros mismos, por tener autocompasión, por buscar la compasión de los demás, por buscar la aprobación de los demás, aun quizás sabiendo que no lo estamos haciendo demasiado bien. El Señor nos pide que amemos a los demás de la misma manera que nosotros nos amamos a nosotros mismos. Y me gustaría que me acompañaseis a Mateo 7, 12. Mateo, capítulo 7, versículo 12. Y es muy interesante porque a este versículo se le llama la regla dorada de conducta. Y fue Jesús el que la pronunció. Dice Mateo 7:12, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Si tú quieres que a ti te cuiden y te perdonen y
quieran reconciliarse contigo, pues hermano, dalo también a los demás. Si tú quieres que te hagan regalos y que te den cosas buenas, pues aprovecha y dáselo a los demás si tienes la posibilidad, obviamente. Si tú quieres que te inviten a la casa de otra persona porque quieres tener un buen tiempo, pues ya sabes, abre tu casa primero. Abre tu casa primero. El Señor pone aquí una regla muy sencilla. Que le hagamos a los demás como queremos que nos hagan a nosotros. Y yo creo que eso se explica bastante bien. Se explica bastante bien por sí solo. A mí me gusta que me cuiden, que me mimen. A mí me gusta que, no sé, a mí, por ejemplo, me gusta que me hagan buenas comidas, ¿no? Algunos dicen amén. A mí me gusta eso, la verdad. Y mi esposa, una de las formas en la que me ama de manera práctica es así, lo hace muy bien, para que nos vamos a engañar, ¿no? Pero la verdad es que es necesario ponerse en la piel del otro. Es necesario ponerse en esa situación y decir, ¿cómo me gustaría que me tratasen a mí en esta situación particular? Una de las cosas que muchas veces le hemos dicho a los jóvenes es, jóvenes, cuando llegue un joven nuevo al grupo de jóvenes, y sé que esto se sigue desarrollando aún hoy día, cuando llegue un joven nuevo, id a hablarle, id a arroparlo, id a preguntarle cómo está, qué es de su vida, que por qué está aquí. Pues yo me acuerdo que la primera vez que llegué a la iglesia, sí, estuvo bien, pero durante unos meses no tenía relación así íntima con nadie. Nadie se acercaba a mí porque, no sé, 13 años, un niño raro, que venía con sus padres por primera vez, no sé cómo me mirarían, ¿no? Pero yo me acuerdo que ese tiempo fue un poco frustrante para mí. Yo sufrí un poco como adolescente, además adolescente, muy adolescente. Sufrí en ese sentido de decir, ay, es que no tengo amigos cercanos y todo ese tipo de cosas. Entonces yo me acuerdo de eso y digo, no, yo no quiero que traten a la gente, a los jóvenes nuevos que llegan aquí, no quiero que los traten así. Yo quiero que los arropen, que los cuiden y que estén pendientes de ellos. Ni a los jóvenes ni a los adultos. Ni a los jóvenes ni a los adultos. A todos nos gusta llegar a un lugar y que nos arropen y que nos hablen y que tengan relaciones con nosotros, ¿verdad? Así que esos son varios elementos importantes de este mandato. Pero me gustaría que fuéramos a Levítico 19, del 8 al 18, perdón, en pantalla está equivocado, del 9 al 18, o sea, Levítico 19, del 8, me estoy liando, Levítico 9, Levítico 19, perdonadme, yo no sé lo que me pasa. Levítico 19, del 9 al 18. Ahora sí. Levítico 19, del 9 al 18. Dice así, por cierto, un poquito de contexto. El Señor le está dando instrucciones a Israel, instrucciones en este caso, instrucciones legales, de cómo tratar a sus prójimos. Y aquí es donde va a aparecer por primera vez el ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y fijaos cómo empieza a decir varias cosas a partir del versículo 9. Cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová vuestro Dios. Fijaos, empieza diciendo que parte de amar a nuestro prójimo es dejarle para suplir sus necesidades materiales. Y especialmente en aquella época para el pobre y para el extranjero. Que la gente no tenía que recoger absolutamente todo lo que caía del campo. Que dejara una parte para el pobre y para el extranjero. Versículos 11 y 12. No hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. Y no juraréis falsamente en mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo, Jehová. Parte de amar al prójimo, aquí en este pasaje para el pueblo de Israel, era no robar, no engañar, no mentir y no decir, yo te voy a jurar por el nombre de Dios que voy a hacer tal cosa y después no hacerla. Versículo 13. No oprimirás a tu prójimo ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Aquí sabéis, ¿no?, que el salario antiguamente se daba al final del día, el jornal. Bueno, por eso se llama jornal, ¿no?
El salario se daba al final del día, así que si tú retenías el jornal del jornalero toda la noche hasta la mañana siguiente, realmente le estabas robando, porque era su derecho que tú le pagaras al final del día. Versículo 14. No maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo, Jehová. No debían aprovecharse de los más desvalidos, no debían de tratarlos mal, no debían de tratarlos como escoria. Porque ¿quién fue o quién era el que había creado a ese sordo o a ese ciego? Dios mismo. Por eso dicen, sino que tendrás temor de tu Dios. No solamente los había creado, sino que ese ciego y ese sordo eran parte del pueblo del pacto. Y ellos no podían ser crueles con su propia gente. Estaba completamente prohibido. Versículo 15, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo, no a la parcialidad en la justicia. No porque sea pobre nos lo podemos comer con papas y decir, le metemos 30 años en la cárcel y no pasa nada. Y al grande porque tiene mucho dinero, al rico porque tiene muchos recursos y tiene buena fama y buena influencia. No, a ese no. Se tiene contactos, ¿no? ¿Os suena de algo? No veas, ¿eh? Esto fue escrito, pues ya os digo, en el 1400 antes de Cristo, hace 3400 años aproximadamente. Y parece que esto no pasa de moda, ¿eh? Parece que esto no pasa de moda. Ojalá se hiciera así en nuestra sociedad. Versículo 16. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová. Qué interesante que habla del chisme, ¿eh? De la murmuración. No debe de darse en el pueblo de Israel, no debía de darse el chisme en el pueblo de Dios. No debía de haber un atentado en contra de la vida de algún israelita. Porque si había algún problema, incluso algún problema serio, podían ir a juicio y podían ganarlo y había formas legales de solucionar el problema. Versículos 17 y 18. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Ahí está la frase. Ahí está la frase. Que resume todos los versículos anteriores. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, sino ve y razona con él. No te vengues, no guardes rencor a los hijos de tu pueblo, le decía el Señor a los israelitas, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y lo interesante de esto es que Jesús, hablando, cuando valida este segundo mandamiento, pone también la vista en Levítico 19. Y dice, oye, aquí hay principios, aunque el pacto mosaico no sea para vosotros, pero hay principios válidos de cómo amar a vuestro prójimo aquí en la ley de Moisés. No oprimiendo al prójimo, no haciéndole injusticia, no haciéndole bullying a los que son más desvalidos, sea mentalmente o físicamente, no engañando, no robando, no menospreciando al extranjero y al pobre, sino sosteniéndolos en su necesidad. ¿Esto es práctico o no? Esto, yo estaba preparando la aplicación y digo, madre mía, es que esto es todo súper práctico. Súper práctico, increíble. Pero curiosamente, ¿sabes quiénes no lo cumplían? Los fariseos. Los fariseos. Hay muchos ejemplos, pero se me viene uno a la mente en Juan 2, cuando Jesús llega al templo y coge unas pequeñas cuerdas y empieza a hacer un pequeño látigo, que por cierto no era un gran látigo para flagelar a la gente, era un pequeño látigo que se usaba para darle en la espalda a los bueyes y a la oveja para que se fueran moviendo, que tampoco les dolía. Llega Jesús al templo y empieza a decirle, vosotros habéis convertido mi casa de oración en una cueva de ladrones. Una cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque los fariseos, que debían ser los que debían gobernar el templo, ¿sabéis lo que habían hecho? Habían hecho dos cosas. Habían dejado que la gente hiciera mercadería en el atrio de los gentiles.
¿Sabéis para qué era el atrio de los gentiles? Para que los gentiles adoraran al Señor. El sitio que debía estar ocupado por una adoración plena de aquellos que no eran judíos hacia Dios. ¿Qué hacen los fariseos? Pues ni corto ni perezoso, ponen allí un mercado, porque bueno, como es para el templo y todo ese tipo de cosas, ponen un mercado quitándole el espacio a la adoración de los gentiles. Y no solo eso, no solamente estaban oprimiendo a los gentiles en ese sentido, sino que cuando compraban las cosas en el mercado del templo, tenían que hacer el cambio de la moneda romana a la moneda judía, que era el shekel. Y ese cambio tenía un interés altísimo. Y en Deuteronomio 23 el Señor le decía a su pueblo: no le tomarás interés a un hermano tuyo de tu pueblo. Pero los fariseos tomaron un interés altísimo cuando cobraban en el mercado, en el templo. Eso algún día me gustaría explicarlo con un poco más de detalle. Pero la idea se entiende, ¿verdad? Los fariseos habían fallado en amar a su prójimo como a sí mismo. Y por eso Jesús va y empieza a tirar mesa, y empieza a echar a uno, y empieza a echar a otro, y no le importa si le dicen: Jesús, eso que estás haciendo no es muy amable de tu parte. Me da igual, porque amar a mi prójimo, amar a los gentiles y amar al pueblo de Israel significaba denunciar y parar aquella injusticia que estaba ocurriendo en el mismo templo, supuestamente en el mismo lugar donde debía adorarse a Dios, proclamarse a Dios y enseñar a Dios con todas sus consecuencias. Así que nuestro Señor Jesús, ni corto ni perezoso, también luchó por los derechos de los gentiles y por los de su propio pueblo. Y eso nos lleva a nosotros a decir: bueno, y yo como creyente del nuevo pacto, ¿qué aspectos prácticos, qué pasos prácticos puedo tomar para amar a mi prójimo? Pues ya hemos dicho algunos en Levítico 19, ¿no?, que se atañen también a nosotros. De hecho, muchos de los de Levítico 19, no todos, pero muchos de ellos, están repetidos en el Nuevo Testamento, como la murmuración, como el no robar, el no engañar, el cuidar a otros, el amar a todos. Pero me gustaría daros 4 ejemplos. Ni mucho menos voy a hacer un estudio exhaustivo de todos los mandamientos de amar al prójimo en la Biblia. Sería imposible, estaríamos aquí días, ¿no? Pero quiero daros unos cuantos ejemplos. Primero, venid conmigo a Romanos 12, por favor. Procura estar en paz con todos, en la medida en la que tú puedas. En la medida en la que tú puedas. Romanos 12, 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. El Señor, ¿qué nos pide? Que seamos pacificadores. Estemos en paz con todos los hombres. No podemos, nosotros como cristianos no tenemos el derecho de negarle la palabra, negarle el dirigirle la palabra a alguien. Los cristianos debemos ser los pacificadores de la relación en la cual estamos. No porque ellos se lo merezcan incluso. No porque digamos: no, es que no se lo merece. Pues claro que no se lo merece. Claro que no se lo merece. Pero tú y yo tampoco nos merecíamos el amor de Cristo. Tú y yo tampoco nos merecíamos la cruz de Cristo y el perdón que Él nos ha dado. Así que no lo hacemos porque ellos se lo merezcan, sino porque Dios nos lo pide. Recordad lo que hemos visto antes: cuando nuestra relación vertical con Dios está bien, entonces nuestra relación horizontal con las personas empieza a mejorar. Y esa relación vertical es la clave o es la base por la cual nosotros vamos a amar a los demás. No por lo que ellos hacen, sino porque Dios nos lo pide. Porque el amor, como definíamos hace unos domingos, el amor no está basado en los sentimientos, sino que el amor es una decisión. El amor es una decisión. No solamente este versículo habla de estar en paz con todos, en la medida en la que podamos. Hay gente que nunca se va a querer reconciliar con nosotros, y eso es así. A mí me ha pasado alguna vez en mi vida en la que yo he intentado restaurar una relación, ya no de amistad, ¿no?, sino, bueno, por lo menos que estemos bien y que cuando te vea por la calle te salude.
Pero hay gente que ni con esa. Y vosotros lo sabéis, seguro que algunos de vosotros tenéis algún ejemplo en vuestra propia vida. Hay gente con la que no se puede. Pero el Señor no nos exige que cambiemos a esa gente. El Señor dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Haz todo lo que puedas para que esa relación sea restaurada hasta el máximo nivel posible. ¿Y eso qué significa que nosotros tenemos que tener? Iniciativa. Iniciativa. No podemos simplemente esperar a que el tiempo solucione los problemas. No podemos simplemente esperar que venga el otro. No podemos esperar que venga el otro, hermano. No podemos esperar que venga el otro. Porque según la palabra de Dios, el cristiano es el que tiene que hacerlo. El cristiano tiene que dar el primer paso. Él tiene que tener la iniciativa. ¿Y si los dos son cristianos? Pues hermano, los dos tienen que tomar la iniciativa. No hay mucho más. No hay mucho más. Si tú dices, oye, es que el otro es más maduro que yo, lleva más años en la iglesia. No importa, el Señor le pide lo mismo a él que a ti. Por muchos años que él lleve en la iglesia y tú no, tú tienes tu responsabilidad delante de Dios de empezar ese proceso de restauración. ¿Por qué? Porque el Señor tú no vas a llegar al juicio del Señor y le vas a decir, Señor, es que esa relación se fue al traste porque el otro no vino. Pero ¿cómo que el otro no vino? ¿No fuiste tú? No, es que él tampoco vino, entonces yo tampoco fui. Pero vamos a ver, él pagará por su irresponsabilidad. Pero tú tenías que haber hecho lo que tenías que haber hecho. Fuera más maduro, menos maduro, llevara más tiempo o menos en la iglesia. Y me encanta cómo el Señor pone así el énfasis en nosotros. El Señor está constantemente derivando la responsabilidad a nosotros. No esperar y ver qué es lo que hace el otro, sino que nosotros tomemos el primer paso. Y eso es difícil, a veces nos cuesta, ¿verdad? A veces es complicado. Pero hermano, es que es lo bíblico. Es lo bíblico. No puedo decir lo contrario, porque si no, os estaría mintiendo y sería catastrófico para muchas de las relaciones. El Señor pone la responsabilidad de la restauración y la pacificación de esa relación sobre nosotros. Como hemos dicho antes, hasta cierto punto, ¿no? Vamos al segundo punto. Romanos 12:13. Dice aquí, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. ¿Recordáis Levítico 19 que decía, no cojas todos los frutos, dejas para el pobre y para el extranjero? Pues mucho más en el Nuevo Testamento con los hermanos, compartiendo para las necesidades de los santos, pero no de una manera de, hermano, que el Señor te bendiga. Ay, oraré por ti. No, si tienes dos capas, como el Señor dice, si tienes dos capas y el otro tiene una, pues dale una. Dale una. Porque la fe, como habla Santiago, la fe sin obra al final es muerta. Necesitamos poder compartir con los demás. Necesitamos poder bendecir a los demás. De manera teórica, de manera práctica, de maneras materiales y económicas, si fuera necesario. Que muchas veces es necesario. Sabéis, hace un tiempo estaba haciendo un discipulado con los jóvenes mayores y un día hablamos sobre el tema de la responsabilidad personal, ¿no? La responsabilidad personal de cada uno tiene de estudiar en condiciones, sacarse sus estudios, cuando trabaja de ser responsable en el trabajo y todo ese tipo de cosas. Y lo que hablábamos en esa vez, me acuerdo específicamente, que lo que hablábamos era que el objetivo en la vida de un cristiano no es depender de que la iglesia esté siempre ayudándote. Claro que la iglesia en algún momento te puede ayudar y la iglesia está para eso. Pero no tener un estilo de vida en el cual la iglesia está siempre ayudándote, sino ser lo suficientemente responsable, no solamente para mantenerte a ti mismo, sino para también poder ser bendición para los demás. El Señor nos pide que seamos responsables
para que podamos bendecir a otros en la manera en la que nosotros podamos. Pero es necesario que demos un paso adelante y compartamos de lo que tenemos. El mismo versículo 13 dice, practicando la hospitalidad. Practicando la hospitalidad. Si quieres que te inviten a la casa de otro, sé hospitalario tú primero, invítalos a casa. Si tú estás con necesidad de un piso, con necesidad imperante de una habitación o lo que sea, y hay otro hermano que tiene otra habitación, pues ese hermano que tiene otra habitación, plantéate la posibilidad de abrirle tu casa. Las habitaciones que tenemos en nuestra casa vacías, hermanos, que no se queden de trastero. Llénala con gente. Y el Señor va a bendecir eso. Practica la hospitalidad. Practica la hospitalidad. Algunos sin saberlo hospedaron ángeles, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Tan importante era la hospitalidad en el siglo I, que fijaos lo que dice Tercera de Juan 7 y 8. Acompañadme, por favor. Tercera de Juan. Está entre Segunda de Juan y Judas, ¿vale? No sé si ayuda, pero ahí está. Tercera de Juan 7 y 8. Y aquí el apóstol Juan está diciéndole a Gayo, a un hermano amado en la iglesia, está diciendo que está valorando su ministerio, y su ministerio era de la hospitalidad. Dice el versículo 5, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Es decir, él los cuidaba durante el viaje, durante cierto periodo del viaje, para que pudieran continuar. Él era una plataforma, un trampolín, para que estos hermanos pudieran seguir con su camino y con su ministerio de predicar el evangelio. Porque ellos salieron, versículo 7, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, por lo tanto, nosotros, como cristianos, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Tan importante es la hospitalidad, que fue clave para la expansión del evangelio en el siglo I. Pues sabéis que en el siglo I muchos hoteles no había, ¿verdad? Sabéis que en el siglo I no estaba Uber, ni estaba TripAdvisor, ni estaba Airbnb, ni estaba ese tipo de cosas. Había que abrir la casa. Había que abrir la casa. Y nosotros en nuestra sociedad occidental hemos perdido esa costumbre. Hemos perdido esa costumbre de abrir nuestra casa. Hay muchos misioneros que me dicen de vez en cuando, me dicen, madre mía, Gonzalo, cuando un español me invita a su casa, es como casi que si fuera de la familia. ¿Es cierto o no es cierto? En muchas familias españolas pasa eso. Te tienen que invitar a la casa y cuando te invitan tienes que ser amigo de verdad. Pero en la iglesia no debería pasar eso. Deberíamos tener una cultura diferente. Deberíamos de tener nuestra casa abierta para que todos lo puedan disfrutar y para que nosotros también podamos ser bendecidos. Es una bendición tener a gente en casa. Es una bendición disfrutar con hermanos y con gente que no conoce al Señor en tu casa, en tu sitio de intimidad, ahí donde puedes tener conversaciones profundas. Es una bendición enorme y el Señor también nos pide que lo hagamos. Y mi última sugerencia es Colosenses 3:13. Como ya os digo, no es un estudio exhaustivo, pero han sido varios puntos que tenía en el corazón que he querido desarrollar brevemente. Colosenses 3:13. Vamos al 12, para ponernos en contexto. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hermano, perdona y pide perdón. Perdona y pide perdón. Son muchas las ocasiones en las cuales nosotros fallamos. Pide perdón. Pide perdón. Sobre todo si es a un hermano que es creyente.
el hermano debería estar por lo menos dispuesto de alguna manera en su corazón a perdonar. Y si te han hecho daño, recuerda lo que dice la palabra del Señor, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja como otro. De la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hay que perdonarse. Hay que perdonarse. Tenemos que perdonar. Tenemos que aprender también a pedir perdón. Y cuando nos pidan perdón, pues mira, sabes que el Señor me ha perdonado a mí, así que yo también te perdono. Y que sea un perdón genuino, que no sea un perdón de bueno, sí, vale, ahora para calmar la situación tal y como está, y después ya en mi casa ya hablaré mal de ti otra vez, ¿no? O no te miraré a la cara, o cualquier cosa. Sino que haya un perdón genuino, un perdón como el perdón que Dios nos dio. ¿Cómo es el perdón que Dios nos dio, hermano? Es eterno, es perfecto. El perdón que Dios nos dio es incondicional. Es incondicional, no depende del otro, depende de mí. Depende de que yo decida perdonarle. Y cuando tenemos eso en cuenta, entonces todo cambia. ¿Por qué? Porque en todo lo anterior que hemos visto, en todo lo que hemos explicado en esta mañana, Jesús es nuestro ejemplo. Jesús lo hizo primero por nosotros. Jesús fue el primero, déjame que lo tengo aquí, el primero que procuró la paz con nosotros, el primero que quiso reconciliarnos con Dios. ¿Cómo? Viniendo a esta tierra y muriendo por nuestros pecados. Él tuvo la iniciativa de venir y de hacer lo que tenía que hacer, de cumplir su misión. Jesús es el primero que comparte con los demás. De hecho, el oxígeno que estás respirando ahora mismo, ¿sabes de quién es, verdad? De Dios. El oxígeno lo creó Dios. La ropa con la cual nos vestimos, los materiales de esta ropa, son cosas que Dios ha creado en su estado natural. El mundo, la comida, los animales, todas esas cosas que disfrutamos de una manera increíble, es Dios el que lo comparte con nosotros. Es lo que se llama la gracia común de Dios. La lluvia, la playa, un atardecer increíble, súper bonito, que parece una pintura en el cielo. Eso es Dios y lo hizo para bendecirnos a nosotros. Dios es el primero que comparte. Dios es el primero que practica la hospitalidad. Allí donde voy, os haré una morada, una mansión. El Señor nos va a llevar a su casa. El Señor nos va a llevar a todos nosotros a su casa. El Señor es el primero que practica la hospitalidad. Y Jesús es el primero que perdona. Y ese versículo tan famoso que todos no sabemos, ¿verdad? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Jesús no pone condiciones a su perdón. El perdón de Jesús es incondicional. El perdón de Jesús no depende de mí, sino depende de que Él ya ha decidido perdonarme, aun a pesar de mis miserias, aun a pesar de mis errores, aun a pesar de mis fracasos. Él ha decidido perdonarme. Él ha decidido perdonarme. Y si alguno de vosotros dice, Gonzalo, está muy bien, todo lo que tú quieras, pero yo es que no puedo, a mí es que me cuesta la vida perdonar. Hermano, yo te entiendo. A mí también me cuesta la vida perdonar. De verdad te lo digo, ¿eh? De verdad te lo digo. A mí me cuesta mucho perdonar. Pero no podemos obviar el hecho de que el Espíritu Santo de Dios, ¿dónde vive? Aquí. Vive dentro nuestra. Y Romanos 5:5 nos lo deja muy claro, que Dios ha derramado su amor en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. El amor de Dios vive dentro nuestra. Así que, hermano, si tú dices, yo no puedo perdonar, perfecto. Has reconocido tu debilidad, bienvenido al club. Estamos todos así. Pero Dios nos ha dado la capacitación a través del Espíritu Santo que va a generar en nosotros el amor que a nosotros no nos va a salir de manera natural. Por eso Dios nos pide que perdonemos, porque ya tenemos los recursos para hacerlo. Ya tenemos los recursos para hacerlo. Y no solamente eso, sino que amándonos unos a otros es la forma en la que Dios ha diseñado
o una de las formas en las que Dios ha diseñado que el mundo le conozca. De este modo todos sabrán que sois mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Si se aman los unos a los otros. ¿Queremos ser, hermanos, una iglesia que nos amamos los unos a los otros, sí o no? ¿Queremos ser una iglesia en donde alguien llegue desde fuera? Claro, no una iglesia perfecta, ninguna lo es, y yo no espero que esta lo sea tampoco, pero una iglesia en donde alguien entre de fuera y diga, mira a esa gente cómo se ama, mira a esa gente cómo se abraza, mira a esa gente cómo pasa tiempo juntos, cómo comparten vida, mira a esa gente cómo se perdona. Yo quiero eso. Yo quiero aquello que genera en sus corazones ese perdón, esa restauración, ese amor tan increíble que yo nunca he experimentado. Y mi oración, mi deseo, es que realmente nosotros podamos llegar hasta ese punto. Me gustaría ir a la conclusión, pero la conclusión hoy no la hago yo. La conclusión hoy la hacéis vosotros, literalmente. No sé si tenéis todos los papelitos que os han dado al principio, pero en los papelitos ponen formas prácticas de amar a nuestro prójimo. Y ahí hay 3 líneas. Y me gustaría dejar 5 minutos para que pudiésemos reflexionar al respecto y pudierais escribir, oye, pues voy a amar a mi prójimo de esta manera. El Señor me está pidiendo que ame a mi prójimo de tal manera, o de tal manera, o de tal manera. Si alguno no tiene papel ni boli, por favor que levante la mano. Catherine y los hermanos van a estar repartiéndolo. ¿Vale? Catherine, por aquí, ahí faltan algunos papeles. He querido hacerlo de esta manera porque ya os digo, es que la predicación de hoy, las conclusiones de hoy son eminentemente prácticas. Y yo creo que es mejor darnos un tiempo de reflexión que simplemente daros una conclusión y que ahí nos quedemos. Me gustaría que pudiésemos estar en silencio porque todavía es parte del culto y me gustaría que pudiéramos poner la canción, una canción que nos va a ayudar a reflexionar y cuando termine habremos terminado este tiempo. Pero piensa, hermano, en algunas formas prácticas en cómo podemos amar a los demás como a nosotros mismos.